¿Qué tal, estimados hermanos y hermanas? Soy hermano Kevin. Bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo de estudio bíblico. Segunda a Corintios 5:21 dice: Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Qué significa la palabra pecado? La palabra griega traducida como pecado en el Nuevo Testamento es amartía, que significa errar el blanco. Es por eso que el Pablo escribió en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El pecado se describe en la Biblia como transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice: todo el comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. La palabra traducida transgresión de la ley también puede ser traducida anarquía. Anarquía es ausencia de autoridad, ausencia de gobierno. La persona que comete pecado es sin Dios, alejado de la autoridad de Dios, y la presencia del gobierno de Dios no está presente en su vida. El inconverso vive en un estado de anarquía. En Deuteronomio 9:7 leemos que el pecado es rebelión contra Dios. Dice: recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí. Has sido rebelde contra el Señor. Entonces preguntamos, ¿el pecado es un gran problema? Romanos 5:12 dice que el pecado vino con una pena de muerte. Dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. La primera parte de Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios en el jardín, su pecado resultó en muerte física. Por supuesto, ellos no morían en el acto, pero a partir de ese día sus cuerpos físicos empezaron a tener una fecha de caducidad. Ya no vivirían para siempre. Al mismo tiempo, la muerte espiritual entró en el mundo. Pablo escribió en Efesios 2:1 y 2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, según decían, según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y un par de capítulos más adelante, en Efesios 4:18, Pablo escribió: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Están alejados de la vida que proviene de Dios. El pecado es errar al blanco, anarquía, rebelión contra Dios. Todos han pecado, y la consecuencia es la muerte. Y el texto revela que Jesucristo es sin pecado. Él no cometió pecado porque el pecado no estaba en él. 5:21 se refiere al Señor Jesucristo y declara claramente que Él no tenía pecado. Aquí hay otros 3 pasajes del Nuevo Testamento que mencionan la impecabilidad de Cristo.
Primera de Pedro 2:22. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Primera de Juan 3:5. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Y Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El Señor Jesucristo es sin pecado y Él es justo. Justo significa actuar de acuerdo con la ley divina o moral, libre de culpa o pecado. El Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros. En la cruz, todo nuestro pecado fue imputado a Cristo, imputado al Señor Jesucristo. El profeta Isaías escribió en capítulo 53, verso 6, todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Esa frase habla de nuestras rebeliones, que hemos aprendido es pecado. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Es decir, Cristo llevó nuestro pecado en la cruz y recibió el castigo por nuestro pecado, que es la muerte. Primero de Pedro 2:24 declara, Él mismo en su cuerpo llevó al madero, es decir, la cruz, nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Sus heridas curaron nuestra enfermedad del pecado. El Hijo de Dios, justo y sin pecado, se hizo pecado por nosotros. Al mismo tiempo, la justicia de Cristo nos fue imputada. Necesitamos que se nos impute la justicia de Cristo, porque no tenemos nuestra propia justicia. Somos pecadores por naturaleza y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. No podemos colocarnos en una posición correcta ante Dios. Nuestros propios esfuerzos no son suficientes. Necesitamos que se nos impute la justicia de Cristo. Es decir, necesitamos que su santidad ante Dios sea acreditada a nuestra cuenta. Filipenses 3:9 dice lo siguiente, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Así que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se hizo pecado por usted y yo. Él llevó nuestro pecado por nosotros. Y nos reconcilió con el Padre, restaurando nuestra relación y comunión con Dios, que se había perdido en el jardín de Edén. Pero eso no es todo. La resurrección de Cristo nos garantiza la vida eterna. Romanos 6:8-11 dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Recuerda que antes mencionamos Romanos 6:23, que hablaba de que la paga del pecado es muerte.
Bueno, la buena noticia es que hay una segunda parte del versículo. Y dice así: mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este regalo es gratis, pero no es automático. Está disponible para todos los que reciben a Cristo como Salvador. El Evangelio de Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y en Juan 3:16, tal vez el versículo más famoso en todo el Nuevo Testamento, dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias por ver este video. Si usted ha sido bendecido por la enseñanza, haga un clic en el botón me gusta y el botón like. No se olvide suscribir al canal, y Dios mediante estaremos reunidos nuevamente muy pronto, si Dios permite. Que el Señor le bendiga abundantemente.